San Juan 19, 32, 35. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura todos juntos para la honra y gloria de Dios. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Padre nuestro que estás en los cielos. De ti está, Dios, para que nos des el alimento, Dios, que tu Espíritu Santo sea. Tú sabes lo que necesita nuestra alma, Dios, bendícenos. Que prepares el corazón y la mente de cada uno de mis amados hermanos. En el nombre de mi Señor Jesús, esto te pido, mi Dios. Gracias, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Tome asiento, la amada iglesia de Dios. El tema de hoy es agua y sangre. ¿Qué significado tiene agua y sangre, iglesia de Dios? Siempre abro con una pregunta. ¿Qué conocimiento tenemos? Agua y sangre, ¿qué significado tiene? Agua y sangre es el tema de hoy. ¿Alguien me puede decir qué significado hay? Lo que tenga. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Porque ese es el mensaje. ¿Qué significado tiene y qué propósito tiene? Se había terminado. Jesús era un problema para ellos, para lo eclesiástico y para lo civil. Y todo parecía que para esos líderes todo había terminado. Oscuridad, temblor, muerte. Y parecía que ya se había terminado. Pero aconteció algo, iglesia de Dios. ¿Y qué fue? Que un soldado perfora el costado de Jesús con una lanza. Y al instante que salió, sangre y agua. Y ahí está nuestro tema, iglesia de Dios. Nos vamos a enfocar en el 34. San Juan 19, 34. Y dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Bien, iglesia de Dios. ¿Qué significado tiene o qué símbolo tiene esto? Vamos a partir este texto en 3 puntos. Punto número 1. Pero un soldado le abrió el costado con una lanza. Punto número 2. Y al instante salió sangre y agua. Punto número 3. Y el que lo vio da testimonio. Iglesia de Dios, no me pregunten qué pasó, pero el tema fue cambiado. Algo pasó en mí, en mi cabeza, que tuve que borrar el mensaje. Y ahora es otro, iglesia de Dios. Y este es el mensaje para la honra y gloria de Dios. Bien, me había enfocado, iglesia de Dios, el significado, pero ya no me puedo regresar porque ya lo vimos. Todo esto, todo, si ustedes regresan y ven los mensajes, ya todo está dicho. Pero vamos a hacerlo, a sintetizarlo, hacerlo pequeño. Punto número 1, se cumplieron las profecías que no le iban a quebrar un hueso. Y se iba a desarrollar ahí el tema, pero ya no me voy a meter. Porque allí se cumplieron profecías, iglesia de Dios. Y al instante le salió sangre y agua. ¿Qué simboliza esto, iglesia de Dios? ¿Qué simboliza?
La sangre fue el pago de nuestros pecados, la expiación de nuestros pecados. Y el agua significa la purificación, el bautismo, una vida nueva en Cristo. Y el número 3, y el que lo vio da testimonio. Qué importancia de resaltar este acto, iglesia de Dios. Esto, porque nadie de los 4 evangelios, nadie habla más que Juan. Porque él era el único que estaba ahí, todos se habían ido. Pero él no, él resalta esto, que da testimonio y su testimonio es real. Pero en el tema que vamos a iniciar, iglesia de Dios, ¿qué propósito tiene? Y este fue el mensaje que se cambió y ahí nos vamos a concentrar. La pregunta es, ¿qué propósito es que le haya salido agua y sangre? Aquí está encerrado el mensaje, iglesia de Dios. ¿Qué propósito tiene? ¿Alguien me podría decir, iglesia de Dios? Vimos el primer tema, que qué relación había entre Adán, el primer Adán y el segundo Adán. Y vimos un texto que les di, 1 Corintios 15:45, y le dimos lectura. Esto es un mensaje que ya ha dado. Nada más estamos recordando. Así también estaba escrito que fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo primero no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es el Señor, que es del cielo. Y vimos que qué relación había entre Adán y Jesucristo, porque es el primer Adán y el segundo Adán. Y vimos que el primer Adán es de la tierra terrenal, en alma viviente. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo vivificante, que es la capacidad de dar vida. ¿Y en qué se parecían? Vimos ese tema, Adán y Jesucristo, que estaban ligados, que comparten algo. Y vimos que Adán como representante terrenal trajo la muerte, pero Cristo como el representante celestial trae la resurrección y la vida. Eso lo vimos, iglesia de Dios. Bien. Vimos y pusimos que Adán tenía un trabajo. ¿Se acuerdan qué trabajo era en el jardín de Edén? Que él labraba la tierra y la cuidaba. Bien. Y cuando Jesús resucitó, ¿cómo lo confundieron? ¿Con quién lo confundieron? ¿Se acuerdan? Con el hortelano. Y vimos que había un huerto. ¿Cómo se llamaba? El Edén. Pero también Jesús estaba en un jardín, en un huerto. ¿Cómo se llamaba? Getsemaní. Vimos las diferencias. Nomás estamos recordando porque el tema no es este, ya lo vimos. Y vimos que había un árbol de la vida. ¿Y quién estaba ahí? El dueño de la vida. Allí estaba. ¿Qué más vimos, iglesia de Dios? Que en ese árbol estaba la ciencia del bien y del mal. Y en la cruz estaba el bien y el mal. Estaba siendo juzgado el mal. ¿Cómo la diferencia? ¿Y qué más vimos? Porque aquí viene el tema, iglesia de Dios. ¿Qué más vimos? Que estaba una serpiente tentando a Eva. ¿Se acuerdan? Estaba la serpiente en el jardín. Y cuando Cristo aparece, también estaba la serpiente tentando. Cuando Dios dio la creación, se perdió conforme al pecado. Acá la estaba volviendo otra vez a hacer su creación. Y vimos todo eso, iglesia de Dios. Pero ahora estamos hablando de sangre y agua. ¿Y qué simboliza esto, iglesia de Dios? ¿Qué simboliza? Porque también aquí hay parecido. Adán fue dormido y de su costilla, dice, ¿qué salió de su costilla? Salió a su pareja, salió a Eva. Y a Jesús, cuando él, vimos en el texto inicial,
llega el soldado, lo hiere, ¿qué salió de esa costilla? Salió la iglesia, salió su amada, nos dejó agua y sangre, y de ahí salió su iglesia. Pero el mensaje es esta, iglesia de Dios. ¿Qué propósito tiene la iglesia? ¿Qué propósito tenemos, iglesia de Dios? Este es el mensaje. ¿Qué propósito tiene la iglesia? Vamos a darle lectura otra vez. Vamos a darle lectura en Marcos 16, 14. Fíjense lo que dice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado, a los que le habían visto y resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ya vieron cuál es el propósito de la iglesia? Si nosotros le preguntáramos a Pedro, Pedro, ¿qué te dijo el Señor esos 40 días antes de que fueras, antes de que Él ascendiera? ¿Qué fue lo que te dijo 40 días? ¿Qué contestaría Pedro? Imagínense tantito, ¿qué crees que contestaría? Me habló del reino y me habló que lleváramos el mensaje, el evangelio. Pero si le preguntáramos a Juan, oye Juan, ¿qué fue lo que Dios te dijo estos 40 días antes de ascender al cielo? Vamos a ver qué propósito tiene la iglesia, ¿eh? No se les olvide. El símbolo, ¿qué propósito tiene la iglesia? Y si le preguntáramos a cada uno de los apóstoles, nos diría lo mismo. Antes de subir y ascender nos dijo, nos habló del reino de Dios y que lleváramos el evangelio. Ese es el propósito. Por eso leíamos, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso nos diría, iglesia de Dios, si le preguntáramos a cada uno de ellos. Entonces, predicad el evangelio a toda criatura, que Cristo es la puerta, que no hay otro Dios. Jesús es el camino. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este tema ya lo habíamos hablado. ¿Qué es lo correcto cuando se bautiza a alguien? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o decir, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo correcto, iglesia de Dios? Ya lo hemos visto. Jesús da el mandamiento, vayan y prediquen este evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Hechos 2:38 dice, Pedro, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. Mandamiento y cumplimiento. ¿Ya se fijaron? Este es el propósito de la iglesia. Y sigue. Entonces es la gran comisión que tiene la iglesia, la tarea, el mandamiento, la función que tiene. Que llevemos el corazón de Cristo a todos. Que el amor de Dios es que todos seamos salvos, que el mundo sea alcanzado, que la iglesia conviva entre hermanos, todo esto, que nos estemos honrando, que nos estemos bendiciendo los unos a los otros. Este es el propósito de la iglesia, honrarse. Bien, iglesia de Dios. Colosenses 2, 14, 15. Dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfante sobre ellos en la cruz. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya esto? ¿Cómo los exhibió? ¿Tenía el derecho legal Satanás? Sí. Y le quitó todo.
en la cruz. Los despojó y los exhibió públicamente. Ya no puedo regresarme, iglesia de Dios, porque ya lo explicamos. Entonces la iglesia tiene la autoridad ¿de qué? De llevar el evangelio, creer en el Espíritu Santo. Y si creemos en el poder de Dios, de predicar el evangelio de salvación. Esa es la gran tarea, iglesia de Dios, de la iglesia. Marcos 16, 17. Y aquí viene lo bueno, iglesia de Dios. Porque no en todas las iglesias se manifiesta. Aquí viene lo delicado. San Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Iglesia de Dios, la iglesia está bendecida. Y tenemos que bendecir a todos los demás. Soy bendito para bendecir. ¿Y qué señales nos iban a seguir? A donde tú vayas, a donde yo vaya, no nomás es la casita, no es el lugar. A donde tú vayas, dice, y estas señales os seguirán a los que creen en mi nombre. A donde vaya la iglesia, estas señales van a seguirte, porque tenemos el poder de Dios. Dios nos ha revestido de un poder. Al final vamos a hablar, me voy a adelantar tantito, de que el espíritu de iniquidad, el anticristo, se va a manifestar. Sí, se va a manifestar. Y vamos a ver cosas que nunca se han visto. Pero la iglesia tiene que pelear con esto. Armas para defendernos. Y a donde tú vayas, te va a pasar esto. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces es un poder que nos respalda, iglesia de Dios. ¿Qué sucedió cuando ellos empezaron a compartir el evangelio? Y tenemos muchas historias. Simplemente cuando Pedro pasaba, nada más con su pura sombra, ellos sanaban. Cuando se encontraron, Pablo se encontró a una mujer pitonisa o que adivinaba. ¿Qué pasó? Y vemos muchas cosas que hicieron ellos, pero nada más ellos en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua. Este poder lo tenemos todos. Todos tenemos la autoridad porque todos somos revestidos. Si tú crees en Dios, estas señales te van a seguir. Pero lo delicado de esto, que hay iglesias que no tienen esto. Y muchas. Entonces el propósito de la iglesia, que busquemos estos dones, iglesia de Dios. El propósito del agua y de sangre ya pagó, ya nos restauró, ya nos purificó. El propósito de la iglesia es este. Nos mandó como corderitos, ¿en medio de qué? De serpientes. Pero nos mandó con algo poderoso, iglesia de Dios. Y se tiene que manifestar en este lugar. Y tenemos que buscar los dones. Vamos a buscarlos, iglesia de Dios. Van a ver que en este lugar va a haber bendición. Porque si está el Espíritu de Dios, iglesia, ¿quién contra nosotros? Adelante. Si quieren participar, avísenme, les doy la palabra. Pero esto nos ha dotado a nosotros. Nos ha dotado de bendiciones, dones del Espíritu Santo. Y ahorita los vamos a ver, iglesia de Dios. Pero tenemos que desarrollar este texto. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cómo se llama, iglesia de Dios? ¿Cómo se llama nuestro Señor? Jesús. En el nombre de Jesucristo van a huir todos los demonios. Todos se van a huir. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Ya fijaron? Bien. Entonces,
con señales confirma a su iglesia de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Si estas señales no están con nosotros, el Espíritu de Dios no está con nosotros. Y en esto tenemos que ponernos atención porque estoy diciendo que en iglesias no se manifiestan. Y en esto tenemos que tener cuidado. Bien, seguimos. ¿Mi Dios hace milagros todavía, iglesia de Dios? Los hacía en la antigüedad, los hace el día de hoy. No, esto no ha cambiado, esto es para la iglesia, que hasta el día de hoy Dios puede hacer milagros. Y esto es lo que experimentó la iglesia primitiva, iglesia de Dios. Entonces es terrible si hay una iglesia que no tiene esto. Estamos en busca de la identidad de la iglesia. El ministerio. En mi nombre echarán demonios. ¿De qué estoy hablando, iglesia de Dios? Ya en palabras coloquiales con nosotros. ¿De qué estoy hablando? Liberación. ¿Estamos hablando de liberación? ¿O nada más para unos poquitos, para los que estén preparados pueden hacer esto? ¿A quién le está diciendo, iglesia de Dios? A toda su iglesia. ¿Para el pastor nada más? No. En tu casa, en su casa de ustedes, pueden ejercer este poder. En verdad pueden tener este poder, pueden reprender demonios. Si hay alguien que los está atormentando, si ven cosas que no es normal, podemos reprenderlo porque tenemos la autoridad del Espíritu Santo. Estamos revestidos, iglesia. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu casa, bendícelos. Empieza a limpiar tu casita. Empecemos. Y en este lugar vamos a ver cosas grandes, iglesia. Estamos en busca de la identidad de la iglesia. Bien. Entonces estamos hablando de la liberación. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué es liberación? Demoníacas. Que echaremos fuera demonios, expulsar a espíritus malignos o impuros. De esto nos está hablando, iglesia de Dios. Si nos sometemos a Dios, esto vamos a ver, porque estas cosas te van a seguir. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Que si un hermano tiene este problema, la iglesia tiene el poder de ayudarlo. Todos los que tengan necesidad, tenemos que ir allá a echar fuera demonios. Con la autoridad de Dios. Entonces, podemos ayudar a los poseídos, oprimidos, que son atacados, iglesia de Dios. Unos por voluntad propia y otros por engaño. Porque muchos hemos caído, iglesia de Dios. ¿Por qué no decirlo en cosas ocultas, no? ¿A quién no le han leído la mano? No me digan, no más. ¿A quién no le han leído la mano? ¿Quién no ha comprado unas cosas para la buena suerte? Que piensas que son cosas buenas, pero has caído, iglesia de Dios. Y hay muchas cosas, el esoterismo, brujería, santería, ouija, limpias, lecturas, las cartas. Hay tantas cosas que tiene Satanás, que nosotros abrimos puertas. Nosotros le damos cavidad. Nosotros mismos. Pero hay otros por voluntad propia que son satánicos. ¿Sí vieron ahora cómo en el mundial, en la inauguración, qué acto satánico hicieron? Y algo más escandaloso cuando fueron los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan los pasados? Que eso fue sumamente, pero satánico todo. Y eso fue por voluntad propia. Ahí no fue un engaño. Pero para eso estamos, iglesia de Dios, porque hay gente que necesita de Dios. Están tan atados, tan necesitados, que tenemos que ayudarles. La identidad de la iglesia. Y nos ha dotado, iglesia de Dios. Seguimos leyendo. ¿Qué más había? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más dice el texto?
y hablarán nuevas lenguas. En los dones del Espíritu Santo habla de esto, que hablarán nuevas lenguas. Fíjense, porque a este es dada por el Espíritu. Palabra, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Porque a este es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros de profecía, a otros de discernimiento de espíritu, a otros de diversos de géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace para uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos? ¿Dónde son? 9. Todas estas armas tenemos, iglesia de Dios, y tenemos que echar mano. En este lugar se tiene que levantar esto, iglesia de Dios. Si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios se tiene que manifestar en nosotros. Hablar nuevas lenguas. Palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría, iglesia de Dios? Ayúdenme, que ya se me olvidó. ¿Qué es palabra de sabiduría? No nos vamos a meter porque ese no es el tema. Pero ¿qué es palabra de sabiduría? ¿No? Es la habilidad para aplicar el conocimiento divino y resolver situaciones naturales. Palabra de ciencia, ¿quién me podría decir? Es la capacidad para recibir o revelar información específica sobre hechos personales. Fe, es así me la tienen que decir. Otros fe. ¿Qué es fe? Entonces es una confianza y convicción extraordinaria de que creemos que lo imposible sea posible. ¿Bien? ¿Dónde sanidad? Es así, todos la conocemos. Tiene que haber sanidad en la casita, iglesia de Dios. Por eso si vienes como vengas, si vienes enfermo, roto, si alguien te lastimó en lo espiritual, en lo moral, como vengas, el lugar adecuado es este. Es este, porque aquí puedes encontrar sanidad. Todos nos han ofendido, sí, también hemos ofendido. Entonces son heridas del alma, son espirituales. Podemos sanar, iglesia de Dios. Tenemos esa autoridad. El don de ser de milagros, ¿qué es, iglesia de Dios? Es la habilidad para realizar obras que van más allá de las leyes naturales. ¿Ustedes creen que haya don de profecía, iglesia de Dios? Porque no lo dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué no creemos? Hay veces que nos hablan y decimos, es que ya no hay profecías. Sí, sí hay ministerios, iglesia de Dios. Nos enseñaron que no había profetas, que no había... ¿Qué más nos enseñaron? Que no había qué? Profetas, pastoras. Ajá, ¿qué más no había qué? Apóstoles. Sí los hay, hermano. Sí los hay, aquí nos los está diciendo. Dones de profecía, dones de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es? ¿Ya vieron cómo sí lo hay? Sí hay esos ministerios. Que puedes tener revelaciones, puedes tener sueños. Sí los hay.
Sí los hay, iglesia de Dios, diversos géneros de lenguas. Es la habilidad. ¿Para qué es el don de lenguas, iglesia de Dios? A nosotros se nos enseñaron que si no hablabas en lenguas, no estaba sellado por el Espíritu Santo. Pero ese es un don. ¿Para qué sirve el don de lenguas? Hay lenguas terrenales y espirituales. Pero ¿para qué es el don de lenguas? ¿Qué pasó en Hechos? Cuando ellos tenían el don de lenguas, que aunque eran de diferentes zonas, ellos entendían. ¿Se acuerdan cuando la Torre de Babel hablaban una sola lengua? ¿Qué pasó? Confusión, ¿no? Dios mandó confusión y entraron las lenguas. Pero cuando viene el don de lenguas, esto se compone, esto ya se restaura. Todos entendemos. Si te están hablando en otro idioma, tú lo vas a entender porque el propósito es que todos tengamos lo mismo, la misma información, el mismo conocimiento. Ese es el don de lenguas, que sin haber estudiado, tú puedas entenderlo. Hay ese don, iglesia de Dios. Discernimiento, lo que tú dices, para eso es el don de lenguas. Y si tienes un don de lenguas espirituales, dice que debe de haber un intérprete, y si no hay un intérprete, mejor calla. Pero ya vieron cómo funciona esto, pero cómo nos dijeron que si tú no hablas en lenguas, tú no eres espiritual. No, no es así, iglesia de Dios. En busca de la identidad de la iglesia. Amén. Sí, es correcto, porque todos formamos una iglesia, un cuerpo, y puedes tener uno, a ti otro, y todo para que funcione una iglesia es así, es así. Entonces no podemos detener estos dones y no nos debemos de escandalizar, porque es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno y tenemos que buscarlo. A ver, es correcto. Se nos ha dado. Es correcto. Entonces, si un hermano necesita una liberación, tenemos que ir con el hermano que nos puede apoyar. Si tenemos un enfermo, tenemos que ir con el hermano que tiene ese don. Y así cada uno de nosotros tenemos, porque Dios nos ha dado ese poder. Nos ha dado. Por eso nació la iglesia, agua y sangre de su costado. Nació Eva de su costado. Nosotros nacimos de su costado. Todo lo que pasó en esos eventos es algo tan grande que a veces lo hicimos pequeñito, pero no nos ha dotado de un poder grande. Y si los ha vencido y los exhibió en la cruz, por eso nos ha mandado. Para que nosotros sanemos y ayudemos a los que necesitan, lo que necesiten. Esas habilidades lo tiene que tener la iglesia, porque a donde vayamos nos van a perseguir. Trabajo, casa, donde vayamos, tenemos ese poder, iglesia de Dios. Tienes ese poder. ¿Seguimos? Dice, si habla alguno en lenguas, bueno, eso ya lo vimos. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Iglesia de Dios. Y si tomaran en las manos serpientes, ¿es literal o es espiritual? Los dos. Los dos. Que si tú tienes un problema, que si un animal maligno te picó, no te va a pasar nada. Y si te hicieron cosas malas, porque hay gente mala bien, y van a buscar cosas. Y si te dan algo mortífero, no te va a pasar nada, porque tienes el poder de Dios, tienes el Espíritu de Dios que te está cuidando en lo literal y en lo espiritual.
Este es el poder que tiene la iglesia. Y hay textos, iglesia de Dios. Hechos 28, 3, 6 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un hombre de Dios. Todo esto nos puede pasar a nosotros, material o espiritual, iglesia de Dios. En lo literal puede pasar. Y ya le pasó a Pablo. Entonces tenemos enemigos, sí, iglesia de Dios. Entonces tenemos protección sobrenatural. Eso es lo que nos va a perseguir, iglesia. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tierra de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya vieron que es literal y es espiritual. Un Dios que nos cuida, nos protege, iglesia de Dios. Y si nos protege, podemos proteger a todos los que están en nuestra casa, nuestros bebés, nuestros niños, nuestros ancianos, a quien sea. Nos protege nuestro Dios, no estamos solos. ¿A dónde vamos? Preguntaban. ¿Tú también te quieres ir? ¿Vosotros se quieren ir? ¿Y qué les dijo Pedro? ¿A dónde vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida, iglesia de Dios, y tienes luchas espirituales, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas a ir? Si tienes un enfermo, ¿a dónde vas a ir? A la presencia de Dios. Esa es la identidad de la iglesia. Hasta el día de hoy se tiene que manifestar el Espíritu de Dios. Estas cosas nos tienen que seguir, iglesia. Por eso, si no pasan estas cosas en esta iglesia, que se prendan las alarmas. Porque todas estas cosas nos tienen que seguir. Tenemos que ir, iglesia de Dios. Entonces, un Dios que nos cuida y nos protege. Los ataques vienen, iglesia de Dios, principados, potestades, gobernantes. Vamos a tener luchas, porque el diablo anda como león, ¿qué? Buscando a qué. Esto es real, iglesia de Dios. Yo les hablaba que el infierno es real. Creas o no creas, el infierno es real. Los espíritus son reales. De nueve que eran en el cielo, 3 son demonios, porque es la tercera parte los que se vinieron con él. ¿Cuántos miles y miles y miles hay? Pero no tenemos que tenerle miedo, porque ya fueron exhibidos. Ya fueron exhibidos. De que Satanás va a tomar el control del mundo, que se va a manifestar el anticristo, es cierto, pero por eso vamos a dejar este tema pendiente, que la iglesia ya no va a estar, porque la iglesia tiene este poder de aullar, de pisar a estos demonios. La iglesia lo tiene. Dice que será quitado lo que impide el Espíritu de Dios que está en la iglesia, ya no estando, se tiene que manifestar lo que se tiene que manifestar, iglesia de Dios. Pero entre tanto que estamos, tenemos que hacerle frente. Y todo esto
Nos va a seguir, iglesia de Dios. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se acuerdan qué dice Santiago 5:14? Fíjense lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y fíjense, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Fíjense el poder de la oración, iglesia de Dios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Todo lo que la identidad de la iglesia, la responsabilidad que tenemos, respaldados por el Espíritu Santo, milagros sobrenaturales. Esto es lo que nos va a seguir, iglesia. Oraciones intercesoras, que no nos falte esto. Tenemos que orar los unos por los otros. Yo te bendigo, tú me bendices. Esto es lo que tenemos que hacer. Para esto fuimos llamados. No para herirnos, ni ofendernos, ni criticarnos. Te caíste, tenemos que darle la mano. Levántate, hermano. Levántate. Yo no soy nadie para pisarte, para correrte, para decirte fuera, ya no perteneces. No, a eso no fuimos llamados. A restaurarnos, a ayudarnos. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso fuimos llamados. Oraciones intercesoras. Dios quiere un pueblo despierto que ore, que practique el amor. Eso es iglesia de Dios. No regresar el golpe. No. Me das un golpe, te lo regreso con una bendición. Qué difícil va. Qué difícil es que te peguen y que tengas que poner la otra mejilla. Qué difícil. Y fíjense que yo leí los 11 mandamientos satánicos. Y entre esos 11 satánicos aparece que cuando dice Dios que si te dan una mejilla, que pongas la otra. Y entre los 11 mandamientos satánicos dice que no, ¿por qué tienes que poner la mejilla? Si ya te pegaron en una, acábalo. Acábalo. Es terrible, iglesia de Dios. Es terrible. Un día de estos vamos a tomar esos temas. Pero la identidad de la iglesia es esta, iglesia. Que la sanidad divina iba a estar a nuestro alcance. Que nuestros ojos lo iban a ver. Y que nuestros oídos iban a escuchar. En ese lugar hay sanidad. En ese lugar hay liberación. En ese lugar hay pan. Puedes alimentarte. Eso es lo que es una iglesia verdadera. La identidad. Tenemos que tener esa identidad si buscamos de Dios. Entonces, Dios quiere una iglesia sana, iglesia. Próspera, bendecida, libre, salva. Todas las generaciones han experimentado esto. Si ustedes, desde Daniel, David, ¿quién de ellos no experimentó que Dios estuvo con ellos y los salvó y los cuidó? Es lo mismo para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Siempre se ha preocupado de nosotros. Siempre, siempre. Nada más que ahora nos toca a nosotros porque es nuestro siglo, es nuestro momento de vida. Una vez, antes de ser crucificado, los apóstoles les enseñaron, presumiéndole los edificios, la construcción. Y ese día Jesús lloró porque él veía la destrucción que se venía a ese pueblo. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, la gallina junta sus polluelos, y no quisiste. Venía una destrucción. Pero en este texto vemos que él está preocupado en darte una protección, en cuidarte. Y nos ha mandado como iglesia a restaurar, a llevar la sanidad.
a lo que venga, a lo que venga, a lo que venga, tenemos que hacerle frente. Preparémonos, iglesia. ¿Y cómo nos preparamos? En oración, en ayuno, que tengas cuidado con tu vida diaria, que el Espíritu Santo more en ti. Sí, estamos rotos, golpeados, ofendidos, pero podemos restaurarnos, podemos sanar. Para eso estamos llamados, iglesia de Dios. Este es el mensaje, iglesia de Dios. Este es el mensaje. El acto más grande de Lucifer viene, sí, pero también viene lo más hermoso para la iglesia, el regreso de Cristo. Por eso Juan lloraba, porque nadie había digno de romper los sellos, y los sellos son juicios. Hubo uno que sí, por eso viene, y si no hubiera juicio, Satanás hubiera ganado, pero no, hubo uno que por él se van a romper. Entonces, que venga lo que venga, si pasamos o no pasamos, si va a ser a la mitad de la gran tribulación que vamos a estar, pero con ayuda de Dios. ¿Ya se vieron cómo nos dotó? ¿Que no estamos solos? No os dejaré solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa verdadera, es una promesa que nos tenemos que llevar. No estás solo, no estás solo. Aunque tú estés en tu casita, no estás solo. ¿Y quién más que Dios con nosotros? En el problema que tengas, en la necesidad que tengas, solamente dobla tus rodillas, porque hay uno que te escucha. Y hay de aquellos que se metan con mis pequeñitos. Es promesa de Dios, no es mía, no es mi evangelio. Solamente créele, créele, iglesia de Dios. No estamos solos. Entonces la iglesia está para orar por todos. Una oración intercesora trae milagros, expulsa demonios y restaura. Dios escucha nuestras oraciones. Jesús es poderoso. Hasta el día de hoy hace milagros a través de la iglesia. ¿Qué necesitamos para vencer el pecado, iglesia de Dios? Fíjense que en estos días hay muchas cosas en las redes sociales. Ustedes han estado detectando que están preparando al mundo entero, que se viene algo. ¿Cómo se llama esa película que quieren sacar? ¿Qué me dijiste? La revelación. ¿Qué revelación es? ¿De qué se está tratando? El presidente Trump, semanas atrás, dice que se desclasifiquen documentos. ¿Qué se está preparando? El acto más grande de Satanás se va a presentar. ¿Y saben cuál es? Que son extraterrestres, que no estamos solos, que hay vida en otros lados. Pero nuestro Señor Jesús ya nos está diciendo que no, son demonios. Son demonios. Pase lo que pase, iglesia de Dios, tengan cuidado. No podemos creer eso. Son demonios. Se tiene que hacer presente, no sé cómo lo vayan a presentar, si vaya a venir una nave, si se manifieste directamente, qué milagros vaya a hacer, pero ya estamos apercibidos nosotros que se tiene que llegar ese tiempo. Nada más, iglesia, confía. Confía en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la identidad de la iglesia. A donde vayas, tienes autoridad. Amén. ¿Preguntas? Vimos una serie de temas bien bonitos, bien bonitos. Les recomiendo que vean, porque se subió a las redes sociales los temas. Y el día de hoy es agua y sangre.
nació la iglesia y esa es la identidad de la iglesia. Vamos a darle gracias a Dios, iglesia. Él sabe lo que necesitamos. Si tienes necesidad, si estás enfermo, pasen y ahorita oramos por ustedes. Si no, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios que nos permitió estar en este lugar. Y lo seguimos esperando. Lo seguimos esperando porque en este lugar se bendice el nombre de Dios. Buscamos la presencia de Dios y este es nuestro deseo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Necesitados estamos. Todos tenemos necesidades. Y tú suples nuestras necesidades, Espíritu Santo. Manifiéstate en esta iglesia. Despierta los dones que tú tienes para con cada uno de nosotros. Bendícenos en lo espiritual y en lo material. Despierta estos dones. Heme aquí, mi Dios, aquí estamos. Bendice esta casa de oración. Levanta altares en cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo repose, que sane sus heridas, que sane sus cuerpos, que sean bendecidos en todo lo que hagan, mi Dios. Que los espíritus inmundos huyan, sean atados. Que toda cadena sea rota, mi Dios. Permite que mis ojos vean la prosperidad de esta iglesia. Bendice nuestros labios. Bendice nuestras manos. Bendícelos, mi Dios. Necesitados estamos de ti. Santo Señor, restáuranos. Restaura nuestros pies. Enséñanos a orar. Si no sabemos pedir, mi Dios, conforme a tu misericordia, pero dale sanidad a sus cuerpos, que vean tu poder, mi Dios, este testimonio llegue. Para los que nos van a ver en las redes sociales, mi Dios, lleva este mensaje, mi Dios, que no estamos solos. Tú estás con nosotros y somos vencedores. Gracias te damos, Cristo bendito. Gracias te damos. Escucha la oración de cada uno de ellos y dales conforme a su petición. Y más aún, mi Dios. Y nosotros te alabaremos y estaremos aquí bendiciéndote. Queremos ser parte de tu reino, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesús. Gracias por todo. Gracias. Gloria a Cristo.